Eleanor se coloca frente al espejo y examina cuidadosamente su reflejo. A sus 45 años estaba elegante. Su vestido azul marino acentuaba su esbelta figura y su pelo estaba impecable. Pero sus ojos delataban su ansiedad. ¿Estás segura de que estás lista? La voz de Richard llegó desde la habitación contigua. Su tono era frío, casi indiferente. Sí, todo está como siempre, respondió Eleanor, intentando que su voz sonara segura. La cena en honor del cumpleaños de mi hermano va a ser especial. Richard apareció en la puerta del dormitorio. Era un hombre alto y apuesto, con canas en las sienes. Su mirada solía dejarla sin aliento. Ahora solo veía un gélido distanciamiento. ¿Quién viene exactamente?, preguntó alisándose la corbata. Eleanor se apartó del espejo. Thomas y su mujer, por supuesto. Michael y su familia vienen... ¡Ah, tu hijo favorito!, la interrumpió Richard con una sutil burla. Eleanor ignoró la ocurrencia. También estarán los Anderson. ¿Recuerdas a Robert? Te ayudó con aquel contrato el año pasado. Richard se tensó de repente. ¿Los Anderson? No habías dicho que los habías invitado. Se lo dije hace una semana, replicó Eleanor en voz baja, sintiendo que la ansiedad se le agolpaba en el pecho. ¿Ocurre algo? No, todo está bien, respondió rápidamente, sus ojos recorriendo la habitación. Es que no me esperaba esto. Eleanor se acercó al tocador y cogió un frasco de perfume, regalo de Richard en su 20º aniversario. 3 años atrás, él aún recordaba esas fechas. ¿Sabes?, dijo ella, tratando de sonar informal. Últimamente no hemos hablado mucho. ¿Quizá después de cenar? Tengo mucho trabajo que hacer, la interrumpió Richard. No estoy seguro de poder quedarme a cenar mucho tiempo. Eleanor se quedó helada con la botella en las manos. 23 años de matrimonio le habían enseñado a leer entre líneas. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Richard, se volvió hacia él. Si hay algo... El timbre de la puerta la interrumpió. Richard salió inmediatamente de la habitación, dejándola sola con una pregunta sin respuesta. Eleanor respiró hondo, tratando de calmarse. Sentía que esta noche lo cambiaría todo. Solo tenía que averiguar cómo. Se miró por última vez en el espejo, se ajustó los pendientes y se dirigió al salón. Era hora de conocer a los invitados. Era hora de jugar el papel de una feliz anfitriona. Un papel que cada día le resultaba más difícil de interpretar. El salón se fue llenando de invitados. Eleanor se movía entre ellos con perfecta elegancia, saludando a cada uno con una cálida sonrisa. 23 años en la alta sociedad le habían enseñado a ocultar perfectamente sus verdaderas emociones. Querida, ¿cuánto me alegro de verte? Eleanor abrazó a la mujer de su hermano. ¿Ha llegado ya Thomas? Está aparcando el coche, contestó Elke, una rubia esbelta con un ligero acento alemán. Eleanor, estás impresionante. ¿Es un vestido nuevo? Oh, no, es que hace mucho que no me lo pongo. Eleanor se dio cuenta de que Richard le lanzaba una rápida mirada. Solía acordarse de todos los vestidos que llevaba. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Michael con su mujer Lauren y sus hijos. ¡Mamá! Michael la abrazó, y Eleanor cerró los ojos un momento, aspirando el aroma de su colonia, tan familiar desde su infancia. Te has superado como siempre. El olor de la cocina es increíble. Abuela, Olivia, de 5 años, la abrazó. Mi princesita. Eleanor cogió en brazos a su nieta y sintió que el corazón se le llenaba de calor. Mira qué guapa estás con este vestido. Te lo ha comprado papá, presumió Olivia. Y ha dicho que eres la mejor abuela del mundo. Eleanor notó que a Richard se le torcía la cara. Nunca le había gustado cómo mimaba a sus nietos. Eleanor. Oyó una voz detrás de ella. Se giró y vio a Robert Anderson y a su esposa. ¡Qué velada tan maravillosa habéis organizado! Robert, Margaret, me alegro mucho de que hayáis podido venir. Eleanor vio que Richard se apartaba bruscamente y se dirigía a la esquina opuesta de la sala. «Richard, amigo mío», le gritó Robert. «¿Cómo va nuestro proyecto conjunto? ¿Va todo según lo previsto?» Richard se quedó paralizado. Sus hombros se tensaron visiblemente. Sí, todo está bajo control.
Eleanor sintió que algo frío se agitaba en su pecho. Conocía demasiado bien ese tono de voz. Era como él hablaba cuando intentaba ocultar problemas. «Mamá». Lauren le tocó suavemente el codo. «¿Estás bien? Te has puesto pálida de repente». «Estoy bien, cariño». Eleanor forzó una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada por todos los preparativos». «¿Por qué no te sientas?», sugirió Lauren. «Puedo ayudarte a servir». «No, no». Eleanor negó con la cabeza. «Es una velada especial. Quiero que todo salga perfecto». En ese momento, Thomas, su hermano pequeño, el héroe de la ocasión, entró en el salón. «¡Hermana!», dijo abriendo los brazos. «Te has vuelto a superar. Esta cena, toda esta gente, este es tu día», respondió ella, abrazando a su hermano con fuerza. 50 años es una fecha importante. «Eleanor», llamó de repente Richard. Su voz sonaba inusualmente aguda. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Se disculpó con su hermano y se acercó a su marido. Richard la llevó aparte. «¿Por qué has invitado a los Anderson?». «Sabes que estamos atravesando un momento difícil en los negocios». «Pero Robert es tu viejo amigo y socio», se sorprendió Eleanor. «Y tú misma dijiste que te ayudó con...». «Ya sé lo que he dicho», la interrumpió bruscamente Richard, pero enseguida bajó la voz, al notar que algunos de los invitados se habían vuelto en su dirección. «Solo... aléjate de ellos, ¿vale? No les preguntes por sus asuntos. Richard, ¿qué ocurre?». Eleanor le miró fijamente a los ojos. «No has sido tú mismo últimamente. Si tienes problemas...». «Estoy bien», sonrió con fuerza. «Será mejor que te asegures de que todo está listo para la cena». Eleanor lo vio alejarse hacia el grupo de invitados y sintió que la ansiedad crecía en su corazón. Algo se avecinaba, algo grande y desagradable. Lo sabía, lo sentía con todo su ser, pero por ahora solo podía desempeñar su papel, el papel de la feliz anfitriona de la casa. «Todos a la mesa», anunció, intentando que su voz sonara festiva y solemne. «La cena está servida». Los invitados empezaron a entrar en el comedor. Eleanor se detuvo un momento, mirando su reflejo en el gran espejo de la pared. «Aguanta», se dijo a sí misma. «Aguanta». Pero algo le decía que aquella velada marcaría un antes y un después en su vida, y no tenía ni idea de lo acertada que era esa corazonada. El comedor tenía un aspecto inmaculado. Las copas de cristal brillaban a la luz de las velas, la cubertería de plata estaba en perfecto orden, y el mantel blanco como la nieve creaba una sensación de especial solemnidad. Eleanor colocó personalmente las tarjetas con los nombres de los invitados, cuidando cada detalle. «Eleanor, este pato está increíble», exclamó Margaret Anderson al probar el plato principal. «Tienes que compartir la receta. Es un secreto de familia». Sonrió Eleanor al ver que Richard hacía girar nerviosamente el anillo de boda en su dedo. «De mi abuela». «Mamá siempre ha sido una gran anfitriona», añadió Michael, levantando su copa. «Por el cumpleañero y por una cena maravillosa». Los invitados levantaron sus copas. Eleanor sintió que su corazón se llenaba de calidez ante los elogios de su hijo. Últimamente se habían acercado más, aunque su relación había sido tensa en el pasado. «Gracias a todos por vuestras amables palabras», se levantó Thomas. «Y agradezco especialmente a mi increíble hermana por esta velada. Eleanor, tú...». «A mí también me gustaría decir unas palabras», interrumpió de repente Richard, levantándose bruscamente. Eleanor se quedó paralizada. Algo en su voz, en la forma en que agarraba el vaso, la hizo estremecerse por dentro. «Sabes», comenzó Richard, mirando alrededor de la habitación, «hay momentos en la vida en los que tienes que ser sincero. Absolutamente sincero». Hizo una pausa y la habitación se quedó en silencio. Incluso la pequeña Olivia dejó de jugar con su servilleta. «Hoy es un día especial», continuó, «y por eso creo que es justo decirlo ahora, delante de todos». «Richard», dijo Eleanor en voz baja, sintiendo frío en su interior. «No, querida», sonrió él, pero era tan fría como el hielo. «Déjame terminar. Sabes, 23 años es mucho tiempo. Lo suficiente para darse cuenta de que algunas cosas no funcionan». Eleanor sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sabía lo que se avecinaba, pero no podía creer que estuviera sucediendo ahora, así.
Eleanor siempre ha sido una gran anfitriona, continuó Richard con una ligera burla en la voz. Como todos podéis ver, pero ya sabéis, a veces eso no es suficiente. Papá, ¿qué estás haciendo?, preguntó bruscamente Michael. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, contestó Richard. Voy a pedir el divorcio, Eleanor. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Eleanor sintió que todos los ojos se posaban en ella. ¿Sabes?, continuó Richard, disfrutando claramente del momento. Ella cree que nadie conoce sus pequeños secretos, los antidepresivos que toma desde hace 3 años, sobre sus rabietas cuando algo va mal. Michael se levantó bruscamente, pero Richard no se detuvo. Sobre cómo sigue todos mis movimientos, revisa mi teléfono, hace escenas. Richard. La voz de Thomas sonó como un látigo. ¿Estás borracho? Oh, no. Richard negó con la cabeza. Estoy completamente sobrio, y por primera vez en años, digo lo que pienso. Eleanor se levantó despacio, con las manos temblorosas, pero la voz tranquila. Gracias por elegir este momento, cariño. Richard parecía confundido por su calma. En todos estos años, continuó ella, acomodando la servilleta sobre la mesa, no has aprendido una cosa muy sencilla. Debes elegir tu momento de triunfo con mucho cuidado. Miró lentamente alrededor de la habitación. Lo siento, pero parece que habrá que interrumpir la celebración. Thomas, siento que tu cumpleaños... Ni se te ocurra disculparte, interrumpió su hermano, lanzándole a Richard una mirada demoledora. Mamá... Lauren se acercó a ella, pero Eleanor la apartó con suavidad. No pasa nada, cariño. Miró a Richard con calma. Hace tiempo que sospechaba que llegaría este momento, pero incluso en el peor de los casos, nunca pensé que te rebajarías a esto. ¿Qué quieres decir? La voz de Richard sonaba preocupada. Oh, pronto lo sabrás. Eleanor se volvió hacia los invitados. Gracias a todos por venir. Robert, miró a Anderson. Quizá Richard y tú deberíais hablar sobre negocios, sobre inversiones. Richard se puso pálido. ¿De qué estás hablando? La verdad, cariño. La misma verdad que has estado ansiando hoy. Cogió su bolso. ¿Y sabes qué? He mirado tu teléfono, y tu correo electrónico, y los extractos bancarios, durante los últimos 6 meses, porque una buena esposa debe saber a dónde van los ahorros de la familia, ¿no? La habitación se quedó en silencio. Richard se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Ahora, se enderezó Eleanor, me voy a mi despacho, y si alguien quiere hablar de los verdaderos secretos, estoy a su disposición. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cerca de Richard. Y sí, querido, tomo antidepresivos, porque vivir con el hombre que destruyó todo lo que construimos juntos ha resultado ser todo un reto. Con estas palabras, abandonó el comedor, dejando tras de sí un silencio atónito y el rostro pálido y calcáreo de su marido. Los primeros minutos después de que Eleanor abandonara el comedor parecieron interminables. El silencio que se hizo en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La pequeña Olivia, sintiendo la tensión, se aferró a su madre. «Mamá, ¿por qué se ha ido la abuela?», susurró. Lauren abrazó a su hija con fuerza. «Calla, cariño, todo va a salir bien». Richard seguía de pie, apoyado en la mesa. Su rostro se iba tiñendo de carmesí. «Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca». «¿De verdad?». Robert Anderson se levantó lentamente. «Entonces, quizá pueda explicarme qué está pasando con nuestro proyecto conjunto. ¿Y qué ha pasado con los 2 millones de la cuenta de la empresa? No es lo que piensas». Richard se aflojó nerviosamente la corbata. «Te lo explicaré todo». «Oh, tienes mucho que explicar». Michael también se levantó. Sus ojos ardían de ira. «Empezando por cómo te atreviste a humillar a mamá delante de todos». Thomas puso la mano en el hombro de su sobrino. «Michael, no hagamos movimientos bruscos. Margaret», se volvió hacia la mujer de Robert. «¿Quizá Lauren y tú podríais llevar a los niños al salón?». Las mujeres se levantaron en silencio. Lauren cogió a Olivia en brazos. «Vamos, princesa. Veremos dibujos animados en mi teléfono». Cuando la puerta se cerró tras ellas, Elke, la mujer de Thomas, negó con la cabeza. «Sabes, Richard, en los 20 años que llevo conociendo a tu familia, creía que te conocía. Pero hoy... ¡Oh, tú no sabes nada!».
estalló de pronto Richard. Todos veis solo lo que ella quiere mostraros. Una anfitriona perfecta, una madre cariñosa, una esposa amorosa. ¿Sabéis cómo me arruina la vida? ¿Cómo controla todos mis movimientos? ¿Eso justifica lo que acabas de hacer?, preguntó Thomas en voz baja. Es culpa suya. Richard empezó a pasearse nervioso por la habitación. Si ella no se hubiera entrometido en mis asuntos... ¿Tus asuntos con mi dinero? Robert dio un paso adelante. ¿Lo dices en serio? Michael se paralizó de repente. Papá, ¿qué has hecho? Richard se detuvo y se pasó la mano por la cara. No es eso. Es que... hubo algunas dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? La voz de Robert se volvió gélida. ¿De las que podrían llevar a nuestra empresa a la quiebra? ¿Qué? Michael se volvió bruscamente hacia su padre. ¿De qué está hablando? No pasa nada. Robert intentó que su voz sonara segura. Solo una pequeña maniobra, financiera. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Robert rió amargamente. ¿Igual que tu matrimonio? Thomas se acercó a su yerno. Richard, te conozco desde hace más de 20 años. Hemos ido juntos de vacaciones. Nuestros hijos han crecido juntos. Dime sinceramente, ¿qué está pasando? Por un momento, pareció que Richard iba a derrumbarse. Sus hombros se hundieron y la desesperación apareció en sus ojos. Pero luego se enderezó. Nada. Es solo que tu preciosa Eleanor ha decidido arruinarlo todo. Como siempre, quizás sea suficiente. Michael se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Richard. A ver a mi madre. Quiero oír su versión de la historia. Richard agarró a su hijo por el brazo. No puedes... Quítame las manos de encima. La voz de Michael era tranquila, pero tan amenazadora que Richard retrocedió al instante. Todos vosotros. Miró alrededor de la habitación. Todos estáis de su lado. Siempre habéis estado de su lado. No, Richard, replicó Thomas con calma. Solo estamos viendo lo que pasa. ¿Y sabéis qué? Empiezo a entender por qué mi hermana parece tan cansada últimamente. La puerta del comedor se abrió y Elke apareció en el umbral. Eleanor está en el estudio. Ella le pidió a Robert que entrara. Y a ti, Michael. Richard dio un paso hacia la puerta, pero Thomas se interpuso en su camino. No, amigo, quédate aquí. Creo que nosotros también tenemos algo de lo que hablar. En ese momento, un grito ahogado de mujer llegó desde el despacho. Todos se quedaron inmóviles. Era la voz de Lauren. «Dios mío», susurró Michael y salió corriendo del comedor. Richard se desplomó en una silla con las manos sobre la cara. De repente parecía pequeño y viejo, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había intentado humillar a su mujer delante de todos hacía una hora. ¿Sabes?, dijo Thomas en voz baja, mirándolo. Lo peor no es lo que hiciste. Es como lo hiciste. Se oían truenos al otro lado de la ventana. Se acercaba una tormenta, como si la propia naturaleza hubiera decidido acentuar el dramatismo del momento. El estudio de Eleanor siempre había sido su refugio personal. Paneles de madera oscura, un escritorio antiguo heredado de su padre, estanterías hasta el techo. Aquí todo respiraba calma y fiabilidad. Pero hoy no. Eleonora estaba sentada ante el escritorio, con una gruesa carpeta azul delante. Sus manos, plegadas sobre la carpeta, estaban absolutamente tranquilas, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Mamá...» Michael entró en el despacho y se quedó inmóvil. Le seguían Robert y Lauren. «Cierra la puerta, hijo», le pidió Eleanor con suavidad. «Tenemos que hablar». Lauren se acercó a su suegra y la abrazó con fuerza. «¿Cómo estás? No puedo creer que él...» «No pasa nada, querida», le dio Eleanor unas palmaditas en la espalda a su nuera. «Llevo mucho tiempo preparada para algo así. ¿Qué quieres decir?» Robert se sentó en la silla frente a la mesa. Eleanor abrió la carpeta. Hace 6 meses noté que Richard se comportaba de forma extraña. Llamadas tardías, reuniones secretas, nerviosismo constante. Al principio pensé que tenía una aventura. ¿No es así?, preguntó Michael en voz baja. Eleanor sonrió con amargura. Ojalá fuera así, hijo. Es mucho peor que eso. Se volvió hacia Robert. ¿Recuerdas aquel gran contrato con los inversores europeos? Robert se puso tenso. Por supuesto, era un trato de 15 millones, sí. Eleanor sacó unos documentos. Mira estas declaraciones.
El dinero no fue al proyecto, fue transferido a cuentas en el extranjero. ¿Qué? Robert agarró los papeles. ¿Pero cómo? Eso es imposible. Por desgracia, es posible. Eleanor sacó otro documento. Es una copia del contrato con la empresa ficticia. Richard la creó hace 3 meses. Todos los fondos del proyecto iban a parar allí. Michael se hundió en su silla. Por eso estaba tan nervioso cuando se enteró de que habías invitado a Robert. Eleanor asintió. No había esperado que su fraude saliera a la luz tan pronto. Lauren se apoyó en su marido. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué montó esta escena en la fiesta de cumpleaños de Thomas? Eleanor se levantó y se acercó a la ventana. Un relámpago brilló tras el cristal, iluminando su silueta. Ayer envié una carta al Consejo de Administración de la empresa, con todas las pruebas de su fraude. ¿Tú qué? Robert dio un respingo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que intentarías ocultarlo, replicó ella con calma. Por el bien de la vieja amistad, por el bien de la reputación de la empresa. Mamá. Michael la miró con una mezcla de horror y admiración. ¿Entiendes lo que esto significa? Sí, hijo, se volvió hacia el público. Significa que tu padre podría ir a la cárcel. Pero ¿sabes qué? Él eligió este camino. Dios mío, susurró Lauren. ¿Y qué pasa con nosotras? Eleanor se acercó a su nuera. Esto no tiene nada que ver contigo y Michael. Ya me he ocupado de ello. Todas vuestras cuentas y bienes están protegidos. Llevo 3 meses trabajando con los mejores abogados. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Richard estaba de pie en el umbral, con el rostro preocupado de Thomas detrás de él. ¿Tú? Siseó Richard. ¿Tú planeaste todo esto? Eleanor miró a su marido con calma. No, querido, tú lo planeaste todo. Solo me protegía a mí y a nuestra familia. ¿Familia? Se rió histéricamente. ¡Me destruiste delante de todos! No, Richard. Su voz era firme. Te destruiste a ti mismo, con tu avaricia, con tus mentiras. ¿Y sabes qué? Podría haberte perdonado tu traición, podría perdonar la humillación, pero el hecho de que pusieras en riesgo el futuro de nuestro hijo. Yo tenía el control, gritó. 1 mes más y lo habría recuperado todo. ¿En serio? Eleanor sacó otro documento. ¿Qué es esto entonces? ¿Una solicitud para transferir todos los activos a las Islas Caimán? ¿Con fecha de ayer? Richard se quedó helado. Su rostro se puso blanco como la tiza. ¿De dónde has sacado esto? Oh, tienes una secretaria maravillosa, cariño, sonrió Eleanor débilmente. Resulta que cuando a una mujer le rompen el corazón y no le pagan la prima prometida, se vuelve muy habladora. Se hizo el silencio en el despacho, solo interrumpido por otro trueno al otro lado de la ventana. Tú lo has pensado bien, susurró Richard. No, negó ella con la cabeza. Solo he aprendido de ti. He aprendido mucho en 23 años de matrimonio. Por ejemplo, que a veces hay que ir un paso por delante. Richard dio un paso hacia la mesa, pero Michael se interpuso al instante entre él y su madre. «Ni se te ocurra, papá. ¿Y ahora qué?» La voz de Richard temblaba de rabia y miedo. ¿Vas a enviarme a la cárcel? Eleanor se acercó lentamente a él. No, cariño. Eso es cosa de las fuerzas del orden, y yo solo quiero el divorcio. ¿Y sabes qué? Se inclinó más hacia él. Ahora serás tú quien lo haya perdido todo. La tormenta fuera de la ventana se intensificó, reflejando la tormenta de emociones que arreciaba en el despacho. Richard estaba apoyado en la pared, como si las piernas ya no le sostuvieran. Todas sus máscaras se habían caído, dejando solo a un hombre roto. «Necesito una copa», murmuró. «Oh, no», replicó Thomas bruscamente. «Tienes que estar sobrio para lo que viene a continuación». Eleanor volvió a su escritorio y sacó más documentos. «Robert, estas son copias de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Todo está aquí. Fechas, importes, facturas. Tus abogados sabrán qué hacer con esto. Eleanor». Robert parecía estupefacto. «Desde el día en que vi por casualidad una transferencia extraña en el teléfono de Richard», dijo ella, echándose hacia atrás en la silla. Había olvidado desconectarse de la aplicación bancaria. La cantidad era asombrosa.
Michael se acercó a su madre y se puso a su lado, mostrándole su apoyo. ¿Y no se lo dijiste a nadie? ¿Ni siquiera a mí? No podía arriesgarme, hijo. Le tocó suavemente el brazo. Tu padre podría haberlo negado todo, destruir las pruebas. Necesitaba hechos irrefutables. ¡Tú! ¡Me estabas espiando!, estalló de pronto Richard. Has estado registrando mis cosas. Eleanor lo miró con una mezcla de lástima y cansancio. ¿De qué otra forma iba a proteger a nuestra familia? Mientras tú jugabas a las finanzas, yo pensaba en el futuro de nuestros hijos y nietos. Lauren, que había permanecido en silencio, se acercó de pronto a su suegro. ¿Cómo has podido? Confiábamos en ti. Olivia quiere tanto a su abuelo. No te atrevas, siseó Richard. No te atrevas a sermonearme. ¿Quién tiene derecho a hacerlo? La voz de Thomas sonó como una bofetada. ¿Quién tiene derecho a decirte lo que has hecho? En ese momento, llamaron suavemente a la puerta. Elke apareció en el umbral. Eleanor. Olivia está llorando ahí dentro. Quiere a su abuela. Eleanor se levantó al instante. Ya voy. Se volvió hacia el público. Lo siento, pero mi nieta es más importante que todo esto. ¡Parad! Richard dio un paso adelante. «¡Aún no hemos terminado!» «Oh, no, querida». Se detuvo en la puerta. «Acabamos de terminar. Todo lo que había entre nosotros terminó en el momento en que decidiste humillarme delante de todos. Pero, ¿sabes qué?», sonrió débilmente. «Te estoy agradecida. Por fin has mostrado tu verdadera cara». Cuando la puerta se cerró tras Eleanor, Robert se puso en pie. «Michael, será mejor que vayas con tu madre. Tu padre y yo tenemos que hablar seriamente». Michael asintió, cogió la mano de Lauren y se dirigió a la puerta. Pero se detuvo en el umbral. «Sabes, papá, cuando era niño, siempre me enseñaste que un hombre debe responsabilizarse de sus actos. Bueno, ya es hora de que tú te responsabilices de los tuyos». En el salón, Eleonora estaba sentada en el sofá, abrazada a Olivia. La niña se apoyó en su abuela, tranquilizándose. «Abuela, ¿por qué gritaba todo el mundo?», preguntó. «¿Por qué está tan enfadado el abuelo?». Leonor besó la cabeza de su nieta. «A veces, querida, los adultos olvidamos que el amor y la sinceridad son lo más importante. Pero no te preocupes, todo irá bien». Olivia la miró con sus grandes ojos marrones. «De verdad», respondió Eleanor con firmeza, mirando a su hijo y a su nuera, que acababan de entrar en la habitación. «Ahora todo irá bien». Del estudio llegaban voces apagadas. A veces se elevaban hasta los gritos, pero luego volvían a apagarse. La tormenta al otro lado de la ventana empezó a amainar, como si la naturaleza hubiera decidido que ya había bastante drama por hoy. Margaret trajo una taza de té. «Bebe esto, Eleanor. Necesitas calmarte». «Estoy tranquila», respondió ella, sin dejar de acariciar la cabeza de su nieta. «Por primera vez en muchos años, estoy absolutamente tranquila». De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe. Richard salió corriendo sin mirar siquiera en su dirección, y un instante después, la puerta principal se cerró de golpe. «Mamá». Michael se sentó a su lado. «No pasa nada, hijo», le cogió la mano. «Ha llegado la hora de la verdad, para todos nosotros». A la mañana siguiente, la casa de Eleanor parecía la sede de un centro de crisis. Robert hablaba por teléfono con los abogados, Thomas hojeaba documentos y Michael se paseaba nervioso por la habitación. Sonó el timbre y todos se quedaron inmóviles. «Voy yo», dijo Lauren, pero Eleanor la detuvo. «No, querida, voy yo». Una mujer joven de unos 30 años estaba en la puerta, elegantemente vestida, con un maquillaje impecable y un bolso caro. «¿Señora Williams?», le temblaba ligeramente la voz. «Soy Victoria Pierce, la secretaria de su marido». Eleanor se hizo a un lado. «Pasa, Victoria, te estaba esperando». Michael se puso tenso. «Mamá, ¿estás segura?». «Absolutamente». Eleanor condujo a Victoria al salón. «La señora Pierce tiene algo que contarnos». Victoria aferró nerviosamente su bolso. «Yo no sé por dónde empezar. ¿Quizá desde el momento en que mi marido te pidió que fueras algo más que su secretaria?», preguntó Eleanor con calma. Todos los presentes contuvieron la respiración. Victoria se puso pálida. «¿Sabes? Sé más de lo que crees». Eleanor se sentó en su silla.
Sé lo del apartamento que te compró hace 3 meses, lo de los viajes de negocios conjuntos a Europa, sus promesas de divorciarse y empezar una nueva vida. Victoria rompió a llorar de repente. Dijo que no lo amabas, que vuestro matrimonio hacía tiempo que estaba muerto, que en cuanto arreglara las cosas con la empresa... ¿Y tú le creíste?, preguntó Michael en voz baja. Al principio sí. Victoria sacó un pañuelo. Pero luego vi los documentos. Me di cuenta de lo que estaba haciendo con el dinero de la empresa. Y cuando le pregunté, ¿te amenazó? Eleanor dio un paso adelante. Sí, susurró Victoria. Dijo que se aseguraría de que nadie volviera a contratarme, que todo el mundo pensaría que fui yo quien robó el dinero. Robert colgó el teléfono. ¿Tienes pruebas? Victoria abrió la cremallera de su bolso y sacó una memoria USB. Aquí está todo. Copias de documentos, grabaciones de conversaciones, fotografías. Yo empecé a recopilar esto cuando me di cuenta de que solo me estaba utilizando, como a todo el mundo, añadió Eleanor en voz baja. Señora Williams, Victoria la miró a los ojos. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quiero que sepa que yo no sabía nada de sus planes de huir con el dinero. Cuando me enteré... Viniste a mí, terminó Eleanor, y te estoy agradecida por ello. Michael se levantó bruscamente. ¿Agradecida? Mamá, esa mujer acaba de ayudarnos a poner el último clavo en el ataúd de tu padre, interrumpió Eleanor. Y créeme, hijo, fue utilizada igual que el resto de nosotros. Victoria sollozó. Ayer vino a verme. Estaba borracho, gritando que lo habías arruinado todo, que ahora volaríamos juntos a Caimán. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Thomas. Le dije que no volaría con él a ninguna parte, se enderezó Victoria, y que si no me dejaba en paz, iría a la policía. Eleanor se acercó de pronto a la joven y le cogió la mano. Escúchame con atención, Victoria. Lo que has hecho hoy ha sido muy valiente, y te prometo que te protegeremos. Pero yo... Victoria empezó a llorar de nuevo. He destruido a tu familia. No, cariño. Eleanor sonrió con tristeza. Fue Ricardo quien la destruyó, con su avaricia, sus mentiras y su traición. Y tú no eres más que otra de sus víctimas. Robert cogió el pendrive. Esto nos ayudará mucho. Señora Pierce, tendrá que hablar con nuestros abogados. Estoy lista. Victoria asintió. En ese momento, sonó el teléfono de Thomas. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es la policía. Han detenido a Richard en el aeropuerto. Intentaba salir del país. Eleanor se hundió lentamente en su silla. Ya está. Se acabó el juego. Mamá. Michael se acercó a ella. ¿Te encuentras bien? Sabes, hijo. Miró por la ventana, donde brillaba el radiante sol de la mañana. Me siento aliviado, como si por fin me hubieran quitado una pesada carga de encima. Pasó una semana. Eleanor estaba sentada en su despacho ordenando el correo cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. Sí, te escucho, contestó. ¿Creías que podías destruirme? La voz de Richard sonaba inusualmente tranquila, y eso fue lo que más la alarmó. No tienes permiso para ponerte en contacto conmigo, respondió ella en tono uniforme. Él se echó a reír. Oh, hay muchas cosas que se supone que no debo hacer, pero, ¿sabes qué? Si me caigo, te llevaré conmigo. ¿Qué quieres decir? Mira tu correo electrónico, cariño. Te he enviado una sorpresita. Eleanor abrió el buzón y se quedó helada. Había varias fotos de su casa tomadas esta mañana. Una de ellas era de Olivia jugando en el jardín. ¿Nos estás siguiendo? Le tembló la voz. Oh, no solo mirando. Sabes, me quedan muchos amigos, y algunos de ellos están muy molestos por la forma en que me tendiste una trampa. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Su voz se volvió dura. Retira la demanda. Retira el informe policial. ¿O qué? Intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. O tu buena reputación quedará destruida. ¿Crees que todo el mundo creerá la historia de una pobre esposa traicionada? ¿Y tus propios secretos? ¿Sobre los antidepresivos? ¿Sus visitas al psiquiatra después del aborto hace 15 años? Eleanor sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No te atreverías. Sí, me atrevo. Y esto es solo el principio.
¿Qué crees que dirá la gente cuando se entere de que la perfecta Eleanor Williams intentó suicidarse? ¿Que había estado ocultando su inestabilidad durante años? En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró Michael. Al ver el rostro pálido de su madre, se puso instantáneamente a su lado. ¿Sabes qué, Richard?, le dijo de repente Eleanor con calma. Haz lo que quieras, publica lo que quieras, pero recuerda una cosa, ya no tienes poder sobre mí, te arrepentirás, gritó. Ia colgó el teléfono, le temblaban las manos. ¿Mamá? ¿Qué ha pasado? Tu padre ha decidido vengarse. Le enseñó las fotos a su hijo. Y parece que no es el único. Michael sacó inmediatamente su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto es una violación de la orden de alejamiento. Espera, le paró Eleanor. Llama primero a Lauren. Dile que recoja a Olivia del colegio y se vaya a casa de sus padres. Al menos durante unos días. ¿Crees que puede...? Ya no sé nada de tu padre, dijo con amargura. El hombre que había conocido durante 23 años era una ilusión. Llamaron a la puerta. Era Victoria, pálida y ansiosa. S.R.A. Williams. Richard acaba de enviarme un mensaje. Amenaza con... Lo sé, la interrumpió Eleanor. A mí también me ha llamado. ¿Qué vamos a hacer? Eleanor se puso en pie. Lo que menos espere. Nos defenderemos. Se dirigió a la caja fuerte, la abrió y sacó otra carpeta. Sospechaba que llegaríamos a esto. Así que preparé algo. ¿Qué es?, preguntó Michael. Un seguro. Abrió ella la carpeta. Son pruebas de todos sus fraudes de los últimos 5 años, no solo con la compañía de Robert. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Hay documentos sobre sus conexiones con gente muy peligrosa. ¿De dónde sacaste esto? De su antiguo socio, el mismo al que Richard incriminó hace 3 años. Resulta que él también estaba recopilando información. Por si acaso. Victoria se acercó. Puedo confirmarlo. He visto algunos de estos documentos. Eleanor cogió su teléfono. Es hora de hacer algunas llamadas. ¿Y sabes qué, Richard?, susurró. Te vas a arrepentir de verdad de haber puesto a nuestra familia en peligro. Mamá... Michael la miró con preocupación. Tienes que tener cuidado. Es peligroso. No, hijo. Ella negó con la cabeza. El peligroso soy yo, cuando protejo a mi familia. Aquella tarde, el salón de Eleanor se había convertido en un improvisado centro de crisis. Thomas hablaba por teléfono con la empresa de seguridad, Robert consultaba con los abogados y Michael y Lauren estaban sentados junto a Eleanor. Las cámaras de seguridad se instalarán mañana, dijo Thomas al terminar la conversación. Y también habrá vigilancia las 24 horas del día. Eleanor sonrió débilmente. Nunca pensé que viviría para ver el día en que necesitaría protección de mi propio marido. Ex marido, corrigió Lauren con firmeza. Ha perdido el derecho a llamarse tu familia. Sonó el timbre. Michael se tensó. Yo abro. ¿Yo? Una anciana de pelo gris y ojos penetrantes estaba en el umbral. Buenas noches. Soy Margaret Black, su nueva vecina del otro lado del pasillo. Eleanor se levantó. Lo siento, pero ahora no es el mejor momento. Lo sé, la interrumpió la mujer. Trabajé 30 años en la policía y vi a ese hombre haciendo fotos de su casa esta mañana. La habitación se quedó en silencio. Pase, señora Black, la invitó Eleanor. Margaret se sentó en un sillón. Puedo verlo todo desde mi ventana. ¿Y sabe qué? En nuestro barrio hay un grupo de vecinos vigilantes. Nos cuidamos unos a otros y nos ayudamos. ¿Y has venido a ofrecer ayuda?, preguntó Thomas. Así es, asintió Margaret. Mis amigos ya están avisados. Cualquier movimiento sospechoso cerca de su casa y llamaremos a la policía de inmediato. Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias. ¿Pero por qué? Margaret se ajustó las gafas. Porque sé lo que es vivir con miedo de tu propio marido. Hace 30 años pasé por lo mismo. Y si no hubiera sido por el apoyo de mis vecinos... En ese momento, el teléfono de Eleonora volvió a sonar. Un número desconocido. Enciende el altavoz, dijo Margaret rápidamente. Y graba la conversación. Eleonora hizo exactamente eso. Escucho. Entonces, querida, ¿has pensado en mi propuesta? La voz de Richard sonaba casi alegre. Sí, lo he hecho, respondió ella con calma. ¿Y sabes qué?
Ya no te tengo miedo. Oh, sí que lo tienes, rió él. ¿Sabes lo que he encontrado en los papeles viejos? Documentos sobre tu tratamiento. Me pregunto qué dirán en la asociación benéfica donde trabajas cuando se enteren de que su estimado director... Inténtalo, le interrumpió Eleanor. Publícalo todo. ¿Sabes lo que pasará entonces? Contaré mi historia, cómo sobreviví a la pérdida de mi hijo, cómo luché contra la depresión y cómo mi marido la usó contra mí en vez de apoyarme. ¿No te atreverías? Sí, me atrevería. ¿Y sabes qué más? Tengo una grabación de esta conversación, de tus amenazas, de tus intentos de chantaje. Tú... Y hay algo más, Richard. Su voz se volvió gélida. Si pones un dedo sobre nuestra familia, lo haré todo público. Absolutamente todo. Incluidos los documentos sobre tus tratos con los hermanos Moretti. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes lo de los Moretti? Le temblaba la voz. ¿Y pensabas que solo sabía cocinar? Sonrió con amargura. En 23 años de matrimonio, he aprendido a reunir información tan bien como tú. Te estás tirando un farol. Póngame a prueba. Publica algo sobre mí, y al día siguiente, todo el mundo sabrá a dónde fue a parar el dinero de la venta de aquel terreno en las afueras. ¿Y por qué la esposa de Giovanni Moretti murió de repente? Tú no puedes saber eso. Sí, puedo, Richard. Y lo sé. Ahora escucha con atención. Olvídate de nosotros, para siempre, porque no seré tan misericordioso la próxima vez. Colgó el teléfono. La habitación quedó en silencio. Mamá, susurró Michael. ¿Es verdad? ¿Lo de Moretti? Eleanor se recostó cansada en el sofá. No todo, pero Richard no lo sabe, y su miedo a ellos es más fuerte que su odio hacia mí. Margaret Black asintió con la cabeza. Una jugada inteligente. Utilizar sus propios miedos en su contra. Solo quiero proteger a mi familia. Replicó Eleanor en voz baja. Y lo hiciste. Se levantó Margaret. Y ahora tienes un ejército de defensores. Nunca volverá a acercarse a esta casa. Lauren abrazó a su suegra. Eres la mujer más fuerte que conozco. No, querida. Eleanor negó con la cabeza. Es que a veces la vida nos obliga a ser más fuertes de lo que creíamos que podíamos ser. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Miraba por la ventana la calle iluminada, por donde de vez en cuando pasaba un coche patrulla, resultado de la llamada de Margaret Black a sus antiguos colegas. Y por primera vez en muchos días sintió algo parecido a la paz. Su teléfono sonó. Tenía un mensaje de Victoria. Acaba de comprar un billete a México. Parece que tu farol ha funcionado. Eleanor sonrió. A veces la mejor arma no es la verdad, sino la ilusión hábilmente creada de la verdad. Pasaron 3 meses. Una mañana de otoño llenó de luz dorada la cocina de Eleanor. Estaba sentada a la mesa, hojeando el correo matutino, cuando oyó una voz familiar y sonora. «¡Abuela! ¡Mira lo que he dibujado!». Olivia entró volando en la cocina, agitando un trozo de papel. El dibujo representaba a una mujer sonriente con una corona. «Eres tú», declaró orgullosa la niña. «Ahora eres la reina, ¿verdad?». Eleanor se rió. «¿Por qué reina, querida? Porque papá dice que ahora eres tu propia jefa, y quien es su propio jefe es un rey o una reina». Sabias palabras. Michael entró en la cocina. «Buenos días, mamá». Eleanor besó a su hijo en la mejilla. «Hoy llegas temprano». Lauren se fue a una conferencia, así que la princesa y yo decidimos desayunar en casa de la abuela. E hicimos bien. Se levantó. «Acabo de hornear una tarta de cerezas. Huele delicioso». Victoria apareció en la puerta con unos papeles en las manos. Ahora era la asistente de Eleanor en la organización benéfica. «¡Oh, Vicky!». Olivia estaba encantada. «Tú también vienes a la tarta, si invitas», sonrió. «Claro que sí». Eleanor sacó otra taza. «¿Qué noticias hay?». Victoria puso los papeles sobre la mesa. «Se han firmado los papeles del divorcio. Es definitivo». Eleanor se quedó paralizada un momento, sintiendo que algo temblaba en su interior. No era dolor, sino alivio. «¿Sabes algo de él?», preguntó Michael con cautela. «Lo último que supe es que estaba en algún lugar de México», respondió Victoria. Después de que los Moretti empezaran a preguntar por él, decidió que lo mejor era desaparecer. «E hizo bien», murmuró Michael.
Eleanor dejó la tarta sobre la mesa. Sabes, no quiero hablar más de él. Es el pasado, y nosotros tenemos un futuro. ¿Y cómo es ese futuro?, preguntó Victoria. Precioso, sonrió Eleanor. Ayer el Consejo de Administración aprobó nuestro nuevo proyecto. Vamos a abrir un centro de apoyo para mujeres que han sufrido violencia doméstica. ¿En serio? A Victoria le brillaron los ojos. ¿Así que estáis de acuerdo? Sí. Sabes, a veces lo mejor que podemos hacer con nuestro dolor es utilizarlo para ayudar a los demás. Olivia, que ya se había embadurnado la cara de sirope de cereza, levantó la vista. Abuela, ¿estás contenta? Eleanor miró a su nieta, a su hijo, a Victoria, que había pasado de ser una amiga en la desgracia a una ayudante y aliada de confianza. Pensó en Margaret Black, que llamaba todas las noches para ver cómo estaba. Pensaba en Thomas y Elke, que vienen todos los domingos a comer en familia. En Robert, que le confió un puesto en el consejo de administración de su empresa. Sí, cariño, respondió ella. Ahora soy muy feliz. En ese momento sonó el timbre. Margaret Black estaba en el umbral con una cesta de manzanas. Buenos días. He pensado que tal vez le gustaría hacer una tarta de manzana. Ya tenemos una tarta de cerezas, dijo Olivia con orgullo. Oh, entonces llego justo a tiempo, se rió Margaret. ¿Sabéis qué es mejor que una tarta? 2 tartas, contestaron todas a coro. Eleanor vio cómo su cocina se llenaba de risas y conversaciones. En otro tiempo, esta casa parecía una jaula de oro donde ella desempeñaba el papel de esposa perfecta. Ahora se había convertido en el hogar de una nueva familia, una familia elegida por ella misma. Por la tarde, cuando todos se habían marchado, se sentó en su despacho a revisar los documentos del nuevo centro. Había un viejo álbum de fotos sobre la mesa y por fin se decidió a abrirlo. 23 años de su vida plasmados en papel. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le dijo a su reflejo en la ventana. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Sus ojos se posaron en el dibujo de Olivia de una mujer con corona. Y sonrió. Quizás su nieta tenía razón. Se había convertido en una reina, la reina de su propia vida. Y al otro lado de la ventana, el día de otoño se consumía, prometiendo un nuevo amanecer y nuevas oportunidades. Oportunidades que Eleanor estaba dispuesta a aceptar con la mente abierta.